¿Qué tal, chicas y chicos? Espero que hayan disfrutado del partido. Este, Parece que estuvo todo bien, yo no tuve chance de ver. Vamos a continuar con las clases que estábamos viendo. Nos habíamos quedado aquí en los procesos de escalas mayores en las comunidades ecológicas. Vimos deriva ecológica, vimos el tema de dispersión. em, y nos tocaba continuar con la parte de selección. Vimos hasta un punto. Que no voy a repetir para no aburrirles mucho, pero bueno, básicamente ya conocen súper bien el tema de cómo funciona este asunto. Las especies más aptas, las de mayor capacidad reproductiva, las que están preadaptadas a cambios, pues son aquellas que tienen chance de ser seleccionadas y de dejar descendencia, que es parte de la selección. Esto es algo que conocemos súper bien. Cuando hablamos del impacto de la selección sobre las abundancias relativas, aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando tenemos dos individuos genéticamente idénticos en el mismo ambiente, estos dejan el mismo número de descendientes, pues obviamente que no necesariamente, ¿no? Entonces todo depende de muchas cosas. Eh, no sé por qué está repetida esa pregunta aquí. Entonces, bueno, si por ejemplo, a pesar de cada individuo de una especie, este, con una característica X más apta que otra especie con una característica Y no tiene una mayor probabilidad de supervivencia, a pesar de dejar mayor descendencia o mayor o tener mayor éxito reproductivo, no podemos decir que esta especie, que existe podemos decir, más bien dicho, perdón, que existe una diferencia en cuanto al fitness de ambas especies. Y ahora, a quién se le selecciona, entonces va a simplemente depender de la estocasticidad alrededor de muchas cosas, entre ellas, pues, eh, simplemente que las especies no tienen una cuestión determinada sobre si van a lograr sobrevivir o no, porque si se te cae la montaña encima y eres una planta y tenías todo todo el potencial para dejar descendencia, nada, pues hasta ahí nomás llegaste, ¿no es cierto? Eh, no se puede tener una definición determinística de las cosas y aquí vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis de alguna clase que ya vimos hace tiempos, muy probablemente con ustedes. Am, el tema del determinismo nace de las leyes universales de Newton, cuando, cuando los físicos llegaron a poder como dejar las cosas súper claras de algunos aspectos del funcionamiento del universo o en la Tierra mismo, se empezó a creer que las cosas estaban determinadas para que sucedan de una cierta manera, porque eh, en física pues, se puede entender muchísimo eso. Un cuerpo que está en el universo atrae a otro cuerpo porque hay un tema de doblar el espacio-tiempo, por ejemplo, ¿ya? Y otro cuerpo puede desviarse hacia ello. Para llegar a eso, ya, bueno, cientos de años de estudios en matemática, en física, etcétera. Pero bueno, básicamente lo importante aquí para nosotros es saber que en biología esto no es tal. Eh, a partir, bueno, de las leyes universales de Newton, Laplace, astrónomo físico y matemático francés, conocido bastantes leyes en muchas áreas, consideraba que de conocer todos los procesos del mundo se podría predecir el futuro hasta el infinito. Se puede entender la razón de esa ingenuidad en ese sentido. Muy pronto colegas suyos descubrirían que incluso en la física ocurren eventos randómicos, el clima, por ejemplo, lo que dejó el camino libre para el estudio de la variación y los fenómenos azarosos que son tan comunes en las ciencias biológicas. Y hay un tema y es que hay una ausencia de leyes universales en biología, porque nosotros nos manejamos con las decepciones, con la variabilidad, con la rareza de las cosas. La vida es una cosa, la materia es otra, el funcionamiento de la materia es diferente al funcionamiento de la vida.
Eh, y eso es lo que hace, lo que le hace en parte ser una ciencia en particular. Mm, Creo que vimos esto con ustedes, sobre todo un tema sobre este libro de Ernst Mayr, sobre qué hace a biología única. El último libro que escribió Ernst Mayr, a sus 101 años, creo, antes de morir, creo que vivió 103. En fin, si bien existen leyes universales que se aplican en las ciencias biológicas, como las gravitacionales, algunas leyes químicas, por supuesto que sí, en los organismos vivos el azar juega un papel que es preponderante, ¿no? Entonces, además, existen muchos fenómenos únicos en biología que juegan un papel de la excepción que confirman la regla, lo que les decía hace un rato. Muchas teorías en biología se basan no en leyes, pero en conceptos más que nada. Entonces, selección, especiación, filogenia, competencia, población, biodiversidad, ontogenia, ecosistema, funcionalidad, todos estos son conceptos, no son leyes, simplemente eh, son términos que nos describen lo que está detrás de algo, el funcionamiento de algo, incluido el funcionamiento de la funcionalidad, cómo funciona la funcionalidad de los sistemas, es hasta como para ponerse a filosofar. Entonces, volviendo al tema, ¿no? ¿Por qué el impacto sobre abundancias relativas? Pues un tapir cuenta con más unidades de abundancia que un saltamontes. ¿Cuántos saltamontes equivalen a un tapir, por ejemplo? Y las abundancias relativas están súper relacionadas a la biomasa. Entonces, el peso seco de un organismo o parte de él, que es una medida que justamente toma en cuenta estas diferencias en relación al tamaño. Y aquí surgen más preguntas, como a qué nos referimos entonces cuando hablamos de especies dominantes. Eh, y es el término de biomasa que está detrás, ¿no? Entonces, es aquellas cuya biomasa es mayor, lo que dice ahí, lo que implica que el fitness finalmente debe medirse no en número de descendientes para que sea biológicamente real o ecológicamente real, eh, sino simplemente no podemos medirlo en, en, solamente en el número de descendientes, sino fuera porque lo que necesitamos conocer es la biomasa que está detrás. Entonces, ¿a qué se refiere con que sea biológicamente real y empíricamente operacional? Se refiere a que a mayor biomasa, es decir, a mayor dominancia de una especie, pues lo que va a ocurrir en el espacio ambiente, eso es lo que eh, ocurre gracias a esta dominancia de esta especie. Y esto lo vamos a ver un poco más claro en la siguiente clase sobre biodiversidad funcional. El tema es que la dominancia de una especie es la que nos lleva hacia el funcionamiento de un ecosistema, y a eso se refiere con que sea biológicamente real y empíricamente operacional aquí en esta frase. Em, Acá normalmente les hago esta pregunta en clase sobre si es que saben qué grupo de organismo eucariota multicelular domina el mundo. Entonces, bueno, simplemente las hormigas, se estima que hay una población de 10.000 millones de estos insectos. Se conocen más de 10.000 especies y su biomasa se calcula en 3.000 millones de toneladas. Em, Ahora, sí, si hablamos de organismo multicelular eucariota que domina el mundo, las hormigas, sí, esto es fuera de los humanos también, hay que decirlo, nosotros somos la especie dominante. Eh, pero cerquita de esto están las hormigas, y es súper loco como cada vez los estudios en mimecología van explicando cómo los bosques a la final casi que dependen de lo que hacen las hormigas. Casi que el funcionamiento del bosque depende de lo que hacen las hormigas. Hay unos papers súper interesantes, y uno en el que estoy trabajando yo, en donde empezamos a encontrar que lo que hacen las hormigas es básicamente lo que hace que un bosque funcione de una manera u otra. Y ponerlo eso en análisis, en paper, no es fácil, está complicado. A ratos digo, creo que me metí en algo muy difícil, pero bueno, vamos a tratar de sacarlo de todas formas. No sé cuándo irá a salir algo así, pero a la final estos bichos son una cosa de locos que hacen funcionar la vida, ¿no? Ahora, las bacterias, ya nos vamos hacia otro grupo fuera de los eucariotas multicelulares. Pues sí, las bacterias están en primer lugar, y también lo que hacen las bacterias y los hongos, sin ellos básicamente igual el mundo no existe. Y si vamos hacia
hacia lo que está hablando estos párrafos de aquí, entonces sí, pues todos estos bichos que dominan el planeta, entonces, sin esta biota, sin estas bacterias, sin estos hongos, por ejemplo, se nos cae el planeta entero, el suelo no funciona y si no funciona el suelo, no funciona todo lo que está encima de eso, que son las plantas en un principio. Y sin plantas no existen ecosistemas, ¿no es cierto? Sabemos que es la base de todo. Entonces, suelo y plantas pues son las que hacen que un ecosistema al menos ya puede llamarse eh, sitio habitable, sitio idóneo para poder vivir. Sin eso simplemente ni siquiera hay. Dejemos de lado desiertos, en donde ahí sabemos que hay especies que se han adaptado o han encontrado la adaptación para estos ambientes. Em, pero sabemos que de todas formas esas mismas especies tienen que tener una biota, una microbiota que les permite sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dentro de la selección tenemos, por supuesto, todo el tema de cómo está repartido esto en el ambiente. Entonces, vamos a iniciar con que arrancamos con recursos. El planeta Tierra, antes de llamarse biosfera, era un planeta con recursos potenciales. Y ese recurso potencial eran todos los minerales de esta gran piedra que se empezó a enfriar hace miles de millones de años y que se terminó por enfriar hace miles de millones de años, donde empezó a llover y donde empezaron a darse cosas locas, donde aparentemente llegó un cometa con las bases del ADN y la vida arrancó de por ahí. Entonces, bueno, iniciamos con un recurso R1 aquí, ¿ya? Un recurso que mantiene una población por su propia cuenta. Ese recurso tiene la capacidad de mantener a una población, ya, es un recurso y ese recurso puede ser multidimensional si quieren ahorita. Y hay varias formas en las que se organizan las comunidades, los ecosistemas, am, y que se los puede ir entendiendo en función de cómo se relacionan dentro de su cadena trófica. Entonces tenemos aquí lo más sencillo, una competencia por recursos, el módulo de comunidad donde múltiples consumidores compiten por alimentarse de un único recurso que es limitante. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, bueno, el más sencillo, ya dijimos, aquí un recurso R1 que mantiene una población por su propia cuenta, que es este de acá. En vez de láser, tal vez voy a coger un, un esferito. Ok. Entonces sí, tenemos este primer ejemplo de aquí ya. Am, Luego tenemos entonces la competencia por recursos, ¿ya? En donde múltiples consumidores compiten por alimentarse de un recurso limitante. Entonces tenemos aquí algunos de estos individuos de varios grupos que compiten por un recurso o también puede pasar que tenemos a un bicho que simplemente se alimenta de varios recursos a la vez y que no hay competencia aquí como tal, eh, pero simplemente tenemos este otro caso que hay que decir que todos estos casos son los que existen, ¿no es cierto? Am, Déjenme borrar aquí. Ok. Luego tenemos, luego tenemos aquí una cadena trófica básica. La cadena trófica básica va a ser esta cadena que tiene un recurso, tiene un consumidor primario y tiene un predador. Este es el básico que todos conocemos. Es una cadena trófica básica. A dos niveles, cuando hablamos de este tipo, de aquí, a dos niveles, o este de aquí, a dos niveles también. El nivel uno es obviamente el consumidor primario perdón, el nivel uno es el recurso primario y el nivel 2 es este, ¿no? Acá ya hablamos de tres niveles porque tenemos el recurso, tenemos el consumidor primario y tenemos a su respectivo predador. Si es que nos vamos hacia cosas un poquito más complejas, tenemos un tipo de competencia que se llama la competencia aparente. Es un módulo inverso
al, al anterior, ¿ya? En donde simplemente un único consumidor o depredador, en este caso este P de aquí, se alimenta de múltiples especies eh, y de presas diferentes. Entonces tenemos a este predador que tiene una alimentación variada y estos a su vez tienen una alimentación variada. ¿Por qué se llama aparente? Porque competencia aparente, porque gracias a este depredador, voy a borrar esto otra vez, gracias a este depredador, lo que tenemos es que estos de aquí ya no tienen una competencia directa porque simplemente cuando este predador está predando a N1, pues simplemente N2, N3, pues tienen chance de estar un poco más tranquilos. Si es que en cambio el predador está atacando y obviamente el recurso también de estos de aquí tienen chance a descansar, ¿no es cierto? Llamémosle descansar, si es que fuera el término a utilizar. Ahora, si es que este predador de aquí está con más chances de comer a este de aquí, entonces los otros bichos de aquí, pues pueden vivir un poco más tranquilos un rato y sus poblaciones se pueden mejorar, si es que es el caso, si es que se les disminuyó por la presencia de este predador. Y simplemente estas especies entonces ya no compiten así tan fuerte, digamos, de manera tan directa con estos recursos, gracias a que existe este predador que ejerce una presión sobre ellos y que libera un poco la presión sobre los recursos y por ende todo lo que pueda haber en cuanto a la relación existente dentro de estos consumidores de ahí. De ahí el nombre de este. Competencia aparente. Tenemos luego el módulo de diamante, que, bueno, es un tipo de módulo en donde tenemos simplemente a un predador que consume a varios de estos consumidores, que preda a estos consumidores, pero todos estos compiten por un recurso, por un único recurso. Entonces tenemos, como están viendo, tenemos varios tipos de modelos y que existen en la naturaleza. A veces hay cosas así de sencillas de la naturaleza ya. No siempre tiene que haber un predador aquí, por ejemplo. En la mayoría de los casos sí, casi que siempre sí, pero a veces puede ser así de sencillo. El más clásico va a ser tal vez algo así. No sé si más clásico, el más simple, digamos, va a ser así. Y después lo que realmente más tenemos en la naturaleza son estos casos de acá que estamos viendo justo ahorita hacia el final. Entonces, bueno, tenemos este módulo de diamante, entonces, que acabamos de ver, este de aquí, ¿no es cierto? El módulo de diamante. Y después tenemos este de la depredación intragremial. La depredación intragremial es interesante porque lo que nos dice básicamente es que este predador de acá no solo que consume a estos bichos de acá, sino que también compite por la recurso. Entonces aquí hay, cuando hablamos de gremios es quién come qué, ¿no es cierto? Entonces lo interesante es que no, aquí se salta una parte del orden y esto son cosas que ocurren en la naturaleza. Finalmente tenemos la simultaneidad ecológica, donde las comunidades reales integran múltiples módulos a la vez, como el de diamante, que combina competencias de recursos y aparente al mismo tiempo. Como les decía, a la final la ecología de poblaciones y por ende de comunidades, simplemente lo más típico es que tiene estas diferentes formas de manejarse. Am, ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Uy, ¿qué pasó? Se trabó. Ok, entonces tenemos aquí unos ejemplos, competencia por recursos, en donde simplemente tenemos a un bicho que quiere cazarse a su presa y hay el otro que quiere cazar la misma presa también. Entonces hay competencia por recursos, es lo que típicamente sucede si es que hablamos de varios bichos que están atrás de de un mismo recurso en este caso, ¿no? Entonces tenemos este caso de aquí, ¿no? Recurso por competencia. Los cambios re- Aquí tenemos este caso, ¿no? En la foto, básicamente en la foto lo que teníamos era simplemente este caso de aquí, ¿no? Un recurso y dos bichos que andan atrás.
No voy a ir en cada caso atrás, ustedes irán atrás en ese positivas por su propia cuenta, pero al menos, bueno, estas les voy mostrando yo mismo. Ok, entonces, competencia por recursos. Bueno, aquí son tres individuos de una misma especie, pero ¿por qué no? Podemos hablar de que sabemos que la competencia intraespecífica es la más fuerte, entonces, ¿por qué no hablar de competencia por un mismo recurso? Competencia aparente, entonces, cuando dos especies, aquí, por ejemplo, bueno, ya vamos a hablar de las fotos, dos especies de pulgones, por ejemplo, filogenéticamente lejanas, que no tienen nada que ver, se alimentan de plantas completamente distintas. Esas plantas, entonces, no compiten por recursos, pero comparten el mismo depredador. Entonces, típico, una especie de mariquita, ¿no es cierto? Que se come estos pulgones. Entonces, si la población del pulgón A aumenta, la población de mariquitas se incrementa, lo que eleva la tasa de depredación también sobre el pulgón B, liberando un chance, un rato al pulgón A para que esté tranquilo, ¿no es cierto? Y esto simula un efecto competitivo negativo entre ambos pulgones, pero cuando hablamos de un efecto competitivo negativo, quiere decir que en realidad lo que pasa es que no están compitiendo y así se le llama competencia aparente. Y es el caso aquí que les puse estas fotos, ¿no es cierto? Eh, este superpredador de nuestros bosques se alimenta de tres tipos de recursos que no compiten entre sí, que no tienen nada que ver. Un caimán no compite por la comida, ni el espacio, ni nada de un capibara, ni tampoco con esta serpiente. Muy probablemente, si esta serpiente es acuática, está en su onda, por su lado, y nada que ver. Eh, pero sí, el rato que el jaguar llenó la pancita con este caimán, por ejemplo, simplemente, muy probablemente, va a pasar al lado de una serpiente que la comería, que la cazaría, o un capibara que esté un poco cerca y va a decir, bueno, ahorita acabo de comer, no me voy a lanzar a correr atrás no voy a matarle a este bicho solo por matarle, ni para guardarle, porque ellos saben que al menos aquí en estos ambientes, en estos ecosistemas, no hay chance de guardar gran cosa la comida. Y eso les da la tranquilidad a los otros dos bichos de mantenerse un poco más tranquilos. Módulo de diamante, tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? En donde un predador tiende a comer a varios tipos de presas y estas presas sí están compitiendo por un mismo recurso. Aquí dos ejemplos. Eh, un águila, por ejemplo, que se alimenta de dos tipos de pájaros y estos dos pájaros dependen del mismo recurso. En este caso es un herbívoro, en este otro caso es un insectívoro, pero dependen de este recurso, porque simplemente su comida la encuentran en esta misma planta, ¿cierto? En este caso el herbívoro comerá los frutitos, lo que sea de la planta de acá, y el insectívoro, pues, de los bichos que van a estar molestándole a esta planta de aquí. La depredación intragremial, busqué ejemplos concretos, fotos, algo que pueda, a lo mejor encuentre algún día, pero ya no encontré para esta clase. Pero, por ejemplo, las arañas tejedoras y chinches, ya, depredadores, los redúvidos famosos. Redúvidos son los mismos de los que transmiten el Chagas, por ejemplo. Son estos chinches que tienen esta carita de malos mismo. Ambos son depredadores y van a competir por un mismo recurso base, como por decirles moscas de la fruta en este caso. Pero el chinche redúvido también ataca y consume activamente la araña tejedora. Ellos son voraces, son medios omnívoros y si es que tienen chance se van a comer a la araña también. Entonces ahí es donde hay esta depredación intragremial, ¿no es cierto? Entonces ¿por qué es intragremial? Porque estamos hablando del mismo gremio, que son cazadores, araña y chinche redúvido, pero también hay una interacción de depredación entre sí, donde el redúvido puede comerse la araña. Tal vez la araña igual, si es que cae el redúvido en la telaraña, se queda ahí atrapado, a lo mejor la araña le da vueltas más rápido de lo que tiene chance de hacer nada y se lo come también de vuelta, y a lo mejor es una cuestión de ida y vuelta. Entonces ambos compiten por el recurso, pero también se pueden comer entre ellos. Entonces simplemente
nada, los diferentes escenarios de cadenas tróficas que pueden existir en la naturaleza. Dentro de las estrategias, entonces, evolutivas, sabemos que ecología y evolución van de la mano, a tal punto que hay journals que se llaman así, que cada vez más, además, aquí tomé de los más famosos, los más seriecitos, digamos. Em, Uno interesante es este de acá, Metodología en Ecología y Evolución. Cuando salió este journal le dije, pero ¿qué tanto van a publicar? Es una locura. Es un journal que creo que sale, al menos sale 3 veces al año, si no son cuatro, y full papers de metodologías en ecología y evolución. Ya pensándolo bien, es como chuta, no, sí, realmente hay material, lo que sea, pero cuando salió recién el journal, que, bueno, ya no es tan nuevo, pero nació un día, para mí existió un día de repente, o me llegó un correo diciendo, publica en nuestro nuevo journal, el primer número de nuestro nuevo journal. Y, y sí me acuerdo haber dicho como, pero qué tanto va a haber aquí, pero no, sí, hay unas cosas locas, hay cosas súper interesantes, muchísimas de metodologías de análisis, estadísticos, pero puedes publicar como, a mí se me ocurrió utilizar, bueno, es un journal de alto nivel, pero ustedes pueden igual decir, a mí se me ocurrió utilizar esto, qué sé yo, para descomposición. Hay un montón de críticas en la metodología que utilizamos para la descomposición y tú podrías ir con algo muy novedoso, barato. Bueno, aquí es como una especie de patente de una metodología para poder entender algo. Y ya obviamente que a veces se utiliza para entender tanto ecología como evolución. Y además, no solo que hay journals, hay centros de agarre, bueno, no tan al azar, este es donde hice yo mi maestría. Y busqué uno que se llame así, ¿no? Departamento de Ecología y Evolución. Hay un montón de estos en el mundo, obviamente. Saqué este de aquí. eh, como para dar cuenta de ello, pero sí, muchos profes de aquí, su doctorado se llama en Ecología y Evolución, es el doctorado más común en nuestra área para abarcar un poco ya de una vez todo y después cada uno con su especialización. Am, entonces, bueno, entender que ecología y evolución son dos caras de la misma moneda y todo lo que vemos detrás, todas las interacciones están directamente ligadas a esto y lo hemos visto y ustedes ya lo han visto y lo pueden ya sintetizar en una sola cosa en su cabeza y que cuando les hablen de ecología y de evolución, al mismo tiempo pueden entender cosas a diferentes escalas de tiempo, a diferentes escalas espaciales, pueden entender desde el punto de vista de las interacciones, pueden entender desde el punto de vista de una red trófica, pueden entender desde el punto de vista de la funcionalidad de los gremios. Bueno, dependiendo del contexto en el que les llega una información, una pregunta o lo que sea, ustedes ya pueden empezar a visualizar todo lo que está detrás de un bicho, su fenotipo, su genotipo, si es que hay acceso a esa información, lo pueden ver, lo pueden leer. Y es una locura, es súper interesante este mundo de la ecología y la evolución porque pues da para abrirte para un millón de cosas, ¿no? El estudio de los procesos evolutivos ha servido directa o indirectamente para comprender las relaciones ecológicas de los organismos, entonces obviamente sus interacciones intra e interespecíficas, que han ayudado a la comunidad científica a tener argumentos para su conservación y su manejo. Si no fuera por los estudios de ecología y evolución, no tendríamos argumentos para decir hay que salvar a los polinizadores, por decir de alguna forma. Un chévere ejemplo claro y les dejo igual para que lo vean en casa. La ecología evolutiva de las lagartijas de análisis del Caribe es un video bastante conocido, muy probablemente ya les mostraron en evolución, lo más probable. Si es que ya lo vieron y no se acuerdan muy bien de qué era, entonces repítanlo porque obviamente, pero ahora léanlo desde el lado de la ecología, que bueno, es bastante obvio en el video es bastante obvio la parte ecológica del asunto, y te explican justamente este bicho vive aquí por tal razón, pero claro, se van hacia el fenotipo y entienden el tema de las patas y todo. Bueno, les dejo ahí para que lo lean. Am, bueno, sobre los conceptos de convergencia y compensación, trade-offs, son temas que ya han visto. Las especies fueron seleccionadas en función de la o las estrategias que fueron las más útiles para sobrevivir en el medio en el que se encontraban.
¿Estas pueden tener todas las estrategias, todas? Por supuesto que no. O sea, no puede ser bueno, al menos, no piensen en ciencia ficción, ya, pero no puede ser un pez y un ave al mismo tiempo, ya. Entonces no puedes vivir en el agua y de repente salir volando y de repente correr con tus cuatro patas. O sea, o tienes alas, o tienes aletas, o tienes patas. No, sí sabemos que hay unos bichos que tienen un poquito de habilidades, un poquito más allá que el resto en algunas cosas, pero tú compensas. Tú, la selección natural lo que hace es elegir lo que funciona y lo que funciona es lo que se queda. Eso ya conocemos súper bien, no voy a entrar en los detalles sobre trade-offs de cosas, les dejo aquí esta tabla sobre cuáles tipos de trade-offs hay. Entonces, típicamente o inviertes en defensas, o inviertes en crecimiento, o inviertes en tamaños de semilla, pero ya no inviertes tanto qué sé yo, en cantidades de frutos. Si inviertes en la semilla, a lo mejor no puedes invertir en la cantidad. Inviertes en una y buena semilla que sabes que lo más probable es que cae el piso y se siembra, o le lleva a alguien y la va a sembrar, pero por energía a lo mejor no puedes hacer muchas de estas super semillas. O haces un montón de semillitas ahí que haces 4.000 semillas y ya una de esas, unas dos que tres de esas lo van a lograr, las otras quedarán comidas, podridas, enterradas, lo que sea. Entonces, bueno, ahí les dejo unos ejemplos para no entrar mucho en esto. Sobre este tema, bueno, rápidamente, esto es de mi trabajo de doctorado para entender un poco lo que hice, que era entender la relación entre herbivoría y descomposición. Herbivoría y descomposición es como que por dónde puede haber una relación, pero lo que pasa es que los bichos, los herbívoros, se comen las hojas y estas hojas en algún punto mueren. Si no se comieron completamente una hoja, o sea, 100% una hoja, pues la dejan ahí a medio comer. Y esta hoja medio comida tiene un efecto después en la descomposición en el suelo, sí o no, cuáles son las razones, qué es lo que pasa. La idea aquí era evaluar si es que había un efecto en cuanto a las defensas de las plantas una vez que son atacadas por los herbívoros, si es que hay un efecto de estas defensas y también de la nueva fisiología, de la nueva forma de la hoja, por ejemplo, porque una hoja comida no es como una hoja entera, tiene más espacios para que entren cosas por ahí y pueden ser cosas como hongos, bacterias, para ayudar a la descomposición o bichos del suelo mismo, que cuando caen, pues ya no entran por el margen de la hoja para comer esta hoja podrida, sino que pueden entrar por la mitad porque está abierto el espacio también. Hay que decir que las hojas cicatrizan y todo eso, pero bueno, de todas formas quedan los espacios abiertos. Para esto hice varios test de mecánicos primero, físico-mecánicos, entonces dureza, la idea era entender cuán dura es una hoja, pero la dureza le puedes medir de varias formas. El más típico que se encuentra en papers es este de aquí, el punch test, ¿ya? Que es un análisis que te mide la fuerza que necesitas para perforar una hoja. Pero también hay estos otros test de corte y de rasgado. En mi caso, en dos papers seguidos o casi seguidos, encontré que haciendo los tres análisis, el test de corte es el que da resultados a la final. Este es el que termina por explicar las cosas de una cierta manera. Entonces, es súper interesante saber que este de aquí, al menos a nivel de nuestra Amazonía, es el que nos da los resultados. No encontramos realmente ninguna diferencia con respecto a estos dos. Y luego también el grosor de la hoja, importante conocer el grosor de la hoja, porque el grosor de la hoja dice mucho. Hicieron ustedes alguno de los grupos, midieron los grosores de la hoja y si no fue en su clase, sí, en su serie de campo, no importa. Simplemente saber que el grosor de la hoja tiene un efecto súper interesante sobre la herbivoría. Sin entrar en muchísimos detalles, al contrario de lo que se había visto en los bosques temperados, en donde las hojas más gruesas son menos comidas, quizás porque son más complicadas de comer, acá pasa justo lo contrario.
Eh, y hay un tema interesante además en cuanto a la distancia, todo relacionado al con specific density dependence, a la densidad negativa de la densidad, sí, de la dependencia negativa de la densidad, al efecto negativo, en donde además vimos que las especies que viven separadas entre sí, se atreven a tener hojas más gruesas. Y aquí pasa lo contrario. La defensa no es tener hojas gruesas, sino tener hojas delgadas, porque si es que vives cerca de un con específico y botas hojas gruesas, estás invirtiendo energía en crear esta hoja gorda. Y si es que te caen los herbívoros, pues estarías perdiendo, ¿no es cierto? Un montón. Entonces es súper loco porque podría estar habiendo una comunicación entre plantas. Esto lo propuse como maestría, como tema de maestría en 3 semestres y nunca vino nadie, pero ahora ya lo estamos analizando con un estudiante italiano que así asoman los extranjeros, eh, eh, asoman de repente y quieren trabajar en cosas, han visto tus trabajos, lo bueno de tener las cosas en la web, cuando ya tengan sus primeros papers, tengan ya su paginita web, su espacio, algún lugar en donde se les pueda encontrar, un ResearchGate de entrada, por supuesto, y un Google Scholar. Yo no era muy fan de Google Scholar, nos obligaron aquí en la U a tener y ya desde ahí, desde ya se quedó. Y estamos obligados. Y igual el ResearchGate. Yo tampoco tenía ResearchGate. Fue cuando aquí en la U nos obligaron a tener, que me tocó abrirme todas estas redes. Pero bueno, sí entiendo, es válido, está bien. Ahora hay que publicitarse más que nunca. Antes no era tan necesario y yo tenía mis razones para no querer hacerlo. Bueno, en fin, para no irme muy largo del tema, simplemente entender que era importante estudiar esto de aquí y sacamos unas cosas súper, súper interesantes también, como les digo. Am, bueno, eso con respecto a esto, también, bueno, así es como se ve el tema del corte. Esta máquina no utilizamos, a la final sí estaba en Yasuní. Creo que sí les comenté que a la final sí le encontré esta máquina que estaba allá, que mi estudiante la torre y sí le había dejado ahí, pero bueno, ustedes hicieron los experimentos que ustedes tuvieron pensado hacerlo y lo hicieron y sale todo bien. Pero así es como yo hice en mi tesis doctoral. Entonces tenía una maquinita ahí, esta máquina inventada para poder medir las fuerzas. Y en este caso, la fuerza, por ejemplo, de rasgado era todo un asunto mecánico ahí para poder rasgar las hojas y aquí se medían las fuerzas de newtons. Ah, alguna vez en alguna clase les llamó la atención que por qué las fuerzas eran negativas y simplemente porque esta partecita de aquí lo que hace es aplastarse. Ya se aplasta eso cuando topa y el rato que tú impulsas la máquina y la máquina se mueve y termina por rasgar la hoja, esa fuerza, esa fuerza que es hacia adentro, pues para la máquina se mide negativo, porque este es dual, si ven que se lee aquí, dual force, dice aquí, y es porque dual force significa que tú puedes jalar y te mide positivos o empujar y te mide negativos, pero igual te mide los newtons a la final, eso es lo que nos importa, simplemente trabajamos con los valores absolutos y nada más, no hay ninguna ciencia muy complicada aquí detrás de todo esto. Luego el tema de los análisis químicos, bueno, esto sí fue una locura. Y es que en mis épocas hubiese sido de subir en las redes sociales lo que estás haciendo y subir alguna información como suben ahora tan chévere. Creo que lo hubiera hecho, ¿no? Subiendo este tipo de cosas así como aquí casual, haciendo mi tesis de doctorado. Pero esta imagen me gustaba mucho cuando la presenté en mi defensa de tesis les gustó mucho al tribunal. Me acuerdo que me pidieron que ponga esa, mientras me iban a hacer preguntas de esto, ¿no? Fueron casi 5 horas de defensa de tesis y en medio de eso me dijeron, ¿puedes poner tus fotos? Entonces puse esta imagen otra vez y déjala ahí, me dijo, me acuerdo, un- uno de los revisores y empezaron las preguntas, todo sobre este tema de aquí. Aquí se analizaron, aquí están, fenoles, taninos condensados, micro y macronutrientes, celulosa, lignina, un porcentaje de cenizas.
El porcentaje de cenizas está linealmente hiper correlacionado con unos compuestos mineralizados, cristalizados, que evitan que los bichos se coman a las plantas. Mientras más hay de estos compuestos cristalizados, mineralizados, pues menos chance hay de que se coman, les sienta mal a la pancita a los herbívoros. Es un tipo de defensa de las plantas. Hasta estas épocas, 2012, que hice estos análisis, todavía la metabolómica no estaba así como en boga. Ahora es todo con metabolómica, es más fácil, más barato, más rápido, y de una vez es como que ves todo el panorama en una sola cosa y no hay que hacer todo este relajo que están viendo aquí. Entonces, bueno, esto fue justo antes. La metabolómica se estaba desarrollando al mismo tiempo, pero bueno, había gente que estaba haciéndolo. Una colega con la que ahora colaboro con metabolómica, que trabaja en la UDLA, pues graduó aquí mismo en la PUSE, era un año mayor a mí, y somos amigos. Y ella, básicamente, andaba desarrollando esta técnica en su doctorado con su directora. Y cuando ya descubrí que había eso, chuta, fue así como chuta, qué bueno que alguien se sentó a trabajar en estas cosas. Y fueron dos laboratorios los que desarrollaron toda esta técnica, la competencia y ella. En fin. Am, Esta imagen he utilizado en algunos exámenes para solamente preguntarles si es que aquí hay un trade-off o no. Eh, Casi siempre se equivocan. Pues no hay un trade-off, hay una tendencia, sí, positiva, algo que nos podría estar diciendo que podría estar pasando, que aquí hay una tendencia positiva, ¿no es cierto? Entonces esto nos marca la tendencia, pero realmente si ustedes ven es una nube de puntos, aquí no hay nada. Fue súper turro encontrar esto, está publicado en el paper, esta figura. Fue súper turro encontrar esto porque realmente creíamos que iba a haber un trade-off a nivel de la comunidad de plantas. El chiste es que sí hay un trade-off, no a nivel de la comunidad de plantas, pero sí que hay plantas que este, eh, invierten ya sea en defensas físicas, como aquí, por ejemplo, esta esquinita de aquí, donde hay plantas que tienen defensas químicas físicas súper altas y más bien bajas. Son bajas en defensas químicas, o al contrario, donde hay plantas que tienen cada puntito es una especie y dentro de eso hay todo el tema de los individuos, ya, pero bueno, yo este análisis era a nivel específico para entender la comunidad de plantas que yo utilicé para estos, eran 28 especies me parece. Pero y sí que hay otras plantas que en cambio invierten mucho en la química y no invierten en la física, lo que si es que había solo eso, era muy bonito porque simplemente hubiéramos tenido una relación así. Si inviertes en físico, no inviertes en químico, y si inviertes en químico, no inviertes tanto en físico. Por ahí siempre hay las centrales, que invierten un poquito por cada lado, sigue siendo un trade-off a la final. Pero nos topamos con que a nivel de la comunidad también habían de las otras. Entonces, habían de las especies que se iban para el otro lado, que no cumplían con el dato. Entonces teníamos estas especies con altas defensas físico-químicas y especies con bajas defensas físico-químicas. Y aquí estaba de todo. Aquí habían desde nectarios, o sea, tomábamos en cuenta nectarios, domáceos. Para esto se hizo un categorical PCA, un PCA categórico, un análisis de componentes principales categórico, que es especial porque puedes manejar con datos ¿cómo es? Con datos continuos, con datos categóricos, por eso se llama Categorical PCA, porque lo especial normalmente es con datos continuos únicamente, entonces se le puso un nombre categórico, pero también con ausencia y presencia. Entonces, por ejemplo, yo no pude contar tricomas en las hojas, pero sí presencia y ausencia de tricomas, o al menos hojas glabras versus hojas peluditas. Normalmente los pelitos se supone que ayudan a cubrirte de los herbívoros. En todo caso, no, encontramos que en la comunidad, a nivel de comunidad, no hay un trade-off. Sí que hay plantas que cumplen con esta regla, y de hecho ni siquiera nos hemos metido ya tanto a la fisiología como para definir que sí hay un trade-off en las que podrían tener un trade-off, en las que aparentan un trade-off. Estadísticamente se ve el trade-off. Después,
que efectivamente haya un trade-off, hay que hacer estudios experimentales detrás de eso. Hay que averiguar si es que las plantas efectivamente están invirtiendo en esto y para eso, pues lo que haces es limitar el acceso a ciertos recursos y ves qué hace la planta, cómo lo logra y ves si es que, no sé, si es que no hace nada o si es que sí, efectivamente invierte en otras cosas y pasa, qué sé yo, deja de invertir en defensas químicas porque los nutrientes no le dan, pero sí hay celulosa, le pones un montón de luz, qué sé yo, para que pueda generar eh, eh, productos carbonados, ¿no es cierto? Y a lo mejor genera más lignina, qué sé yo, y se pasa de tener defensas químicas, estilo fenoles, cosas así, a defensas físicas. Y eso puede ser una cuestión súper interesante. No lo he hecho yo, no lo ha hecho nadie, no lo he propuesto tampoco. Algún rato quizás, si es que la universidad da chance de meternos en investigación. Hasta aquí esta clase de aquí, de esta. Bueno, no trade-offs. Y sí, como les digo, hasta aquí esta clase. Y de aquí sí les dejo grabando esto y quedamos para, nos quedamos para la siguiente clase que ya les subo. Entonces, ahorita voy a preparar todo para subir. Eh, Siendo 10 para las 8, ojalá no me demore mucho, que me quiero ir a la casita también.